Tribu Urbana fue un antes y un después, porque fue un programa que yo, sin entender de política, me llevó a la gente y entender de que se necesitaban generar oportunidades. Y tampoco me gusta esto de las expectativas que genera el emprendedurismo. Esto de tú emprenderás y tú lo lograrás y tú vales. No, son eslogan que te revientan contra la pared. Siendo mujer, me convertí en la primera mujer que armó y presidió un bloque político. Yo creo que hay muchos jóvenes que se involucran en política, algunos con una capacidad un poco errada del concepto, que hay gente mala, en política sobre todo, que hay gente que es capaz de hacer lo que sea. Y eso habla muy mal de la política en general. Yo no hablo mal de la política, pero sí creo que hay muchos representantes que no me representarían a mí. La política es la herramienta de cambio, es la manera de cambiar las cosas. ¿Quién es Mónica Juárez y a qué te dedicas? Yo te explico. Soy madre, soy periodista y en este momento trabajo de diputada. Wow, periodista. Creo que es la segunda vez que tenemos una persona que se dedica al periodismo. ¿Cómo influyó el periodismo en tu desarrollo y en tu camino a ser diputada? Todo. Tribu Urbana fue un antes y un después, porque fue un programa que yo, sin entender de política, me llevó a la gente y entender de que se necesitaban generar oportunidades. Como Urbana, yo sí lo veía, Tribu Urbana. Era un programa que pasaba por las noches, ¿no? Sí. Y me acuerdo una vuelta que usted iba en un patrullero viendo por los barrios así de noche, cómo era todo el lío, todo eso. Y yo decía, wow, tiene coraje. Sí, bueno, con Tribu se vivía mucho. Estuve en 2 tiroteos. Así que sí, ha tenido de todo un poco Tribu Urbana. ¿Eso cómo influyó en tu desarrollo a la política, el ver esas problemáticas que hay en el barrio por ahí desfavorecidos? Y la búsqueda de soluciones, desde ya. Sí tengo que reconocer que con Tribu Urbana por ahí se planteaban problemas que la política podía solucionar, entonces me resultaba interesante cómo eran los mismos ministros que me llamaban para solucionar algo, ¿no? Entonces desde ahí estaba bueno, porque el lunes salía los viernes de la noche, el lunes yo sabía que tenía algún ministro o alguien que se interesaba en la materia. Fue pasando el tiempo, no me di cuenta que eso también era hacer política, por eso yo tenía mucha suela de zapato gastada en los barrios. Me di cuenta que aún más que la gente que hacía política y que se podía dedicar a solucionar cosas. Sí tengo que reconocer que cuando entro, mi ingreso creí que iba a ser mucho más fácil y fue totalmente distinto. Fue muy duro, fue con mucho llanto, de muchas veces decir, ¿qué hago acá? Hasta que comencé a entender algunos códigos de la política, porque quienes no venimos de familia política, es más, en mi casa ni siquiera se hablaba de política, fue bastante brusco el cambio. Vos decías que en tu casa no se hablaba de política, y yo veo que eso es algo, o por lo menos desde mi punto de vista, ¿no? Que hoy los jóvenes tampoco consumimos política porque hay un concepto prostituido de la política. ¿Por qué es así? Bueno, todos caemos, esto es bien argento, en generalizar. Yo tengo otra mirada. Yo creo que hay muchos jóvenes que se involucran en política, algunos con una capacidad un poco errada del concepto y otras que son sumamente asertivos. La política es la herramienta de cambio y es la manera de cambiar las cosas. No es criticando, no es en la mesa de café, sino es haciendo. Claro. En mi lugar, como diputada, es el lugar más ingrato para poder hacer, porque hasta que sale una ley pasa por un proceso burocrático tremendamente largo. Entonces posiblemente la ley que hoy yo haga sea dentro de 5 años que se ejecute, entonces la gente no lo llega a ver. También hay mucho desconocimiento de lo que yo hago, entonces el hacer leyes a veces me llega a la gente con la perspectiva de que quiere que le dé una casa, y yo no estoy para eso. Claro. No es esa mi tarea. Y así te puedo dar miles de ejemplos. Sin embargo, volviendo a lo que me preguntabas, hay una generación que se involucró como hace
15 años atrás hubo otra generación que se involucró y me parece que ahí comienzan a forjarse el semillero de los que después quieren tomar decisiones con justa razón. Y a mí eso lo veo recontra saludable y lo veo también este entusiasmo de querer cambiar el mundo puesto en manifiesto desde la política. Algunos puedo compartir ideológicamente, otros no, pero sí creo que los chicos tienen mucha más información o acceso a la información y eso también les hace dar ganas de entusiasmarse con la política. Bueno, vino una persona también que se dedica a política al podcast y nos decía que los jóvenes de hoy en día tienen otro tipo de herramientas para hacer política. Totalmente, totalmente. O sea, otra manera de comunicar, otros medios que antes por ahí uno tenía que salir y pegar sí. En todos lados. Bueno, yo no viví esa época, por eso te digo que quizás con lo mío fue un quiebre de otra manera de hacer política. No te hubieses imaginado nunca que una persona que esté en la tele tome la decisión de hacer política y al mes siguiente comience una campaña. Hubiese sido sumamente loco o demás. Además lo hice muy sola al principio. Tuve la suerte de que me acompañó gente que hoy ideológicamente no tenemos nada que ver, pero por ejemplo Matías Posada es una persona que dentro de ese espacio de estar muy sola me ayudó mucho, me orientó bastante. La decisión de hacer política la tomé un día. Lo que a mí me pasó fue que medía muy bien. La política me había metido, entonces era como bueno, Mónica puede ingresar. El problema es qué partido. Yo siempre siento que he representado el voto más independiente. Y tuve en una misma semana 2 almuerzos, uno con una diputada nacional de Unidos en ese momento y la otra de una celebridad de venida política que también hacía política ahora. Entonces ambas me dijeron en esa misma semana que yo era una buena referente para ser candidata. Y eso a mí me hizo un ruidito que dije, ¿por qué no? 2 mujeres tan distintas, ideológicamente opuestas, ven en mí algo que evidentemente yo no. Y eso me generó cierta curiosidad y ciertas ganas, pero la idea era, ¿qué partido? Claro. Vino el ofrecimiento de un exdiputado, Chiván, de la Unión Cívica Radical. La diputada nacional me convoca a Buenos Aires en ese momento para conocer a un tal Alberto Fernández. Y también tenía el ofrecimiento de alguien que había armado un partido nuevo, que era Ignacio Jarzún. Y decidí ir por un partido nuevo que acompañaba a quien hoy es el gobernador. Con el gobernador yo no era amiga, no tenía intenciones de amistad. Cero relación. No, le había hecho una nota alguna vez, me lo crucé otra vez en un aeropuerto y creo que nada más. No era esa cosa, era mi amigo de toda la vida. No, pero sí tenía algo. Cuando yo hacía tribu urbana, yo hacía mucho barrio. Y en el barrio, a pesar de que él no tenía cargo en ese momento, antes de ser intendente, siempre salía su nombre. Yo iba a visitar porque hacía una nota una señora que había cumplido 100 años y le había llevado la torta a Gustavo. Las madres del PAC estuvo Gustavo. Siempre su nombre salía. Yo no lo conocía personalmente. Entonces me entusiasmaba que la política sea representativa a los valores que yo tenía. Fui candidata, cosa que todos dudaron, pero en realidad mi objetivo era ser candidata, ni siquiera llegar. Era demostrarme que había algo que yo podía hacer y saber de verdad si lo que estas 2 mujeres habían visto en mí era algo que realmente estaba tan latente y no me había dado cuenta. Hice una elección bastante buena, una elección que mucha gente abrió los ojos porque tuve una persona que me dijo, vos no existís en la política hasta que no pases las PASO y te pongan un lugar de visibilidad real en la política. Pasó eso, yo saqué 33.000 votos, me acuerdo, y con eso fue como toda una alerta. Y de ahí la lista oficial, porque siempre me toca
nunca me tocan las listas elegidas, digamos, siempre soy más de la del remo. Y ahí me tocó y salí la diputada más votada en ese momento, con casi 58.000 votos, una elección histórica. Me acuerdo que en ese momento, en el estudio que habíamos visto después, había ganado en todas las escuelas, casi todas, en una sola no había ganado, y eso también fue transversal. Creo que ayudó mucho el conocimiento de tribu urbana, pero también un poco esto de cambios en la política, de rejuvenecer. Yo lo veo hoy en la Cámara de Diputados, que hay unas cuestiones que son más generacionales a la hora de tomar decisiones que otra cosa. Y vos pensás que si lo ponemos en tiempos verbales, el Poder Ejecutivo se encarga del aquí y ahora, el Poder Judicial de lo que ya pasó, porque juzga lo que pasó, pero nosotros los diputados nos encargamos del ahora a futuro. Entonces, todo eso me hizo como mucho ruido y bueno, le dimos para adelante. Salí la más votada y comencé una etapa de mucho llanto porque me hicieron iniquidades, propios y ajenos. Y la verdad es que me planteé muchas veces si esto era para mí. Siendo mujer, me convertí en la primera mujer que armó y presidió un bloque político. Y siempre pienso que no es que faltaron mujeres corajudas o con más chapa que yo. No, las hubo siempre. Pero tuvo que llegar una ignota desconocida para poder armar eso, que era tan importante, para poder romper paradigmas de algunas cosas que no se podían hacer. Yo me fui del bloque oficialista y armé mi propio bloque oficialista. Y eso me acompañaron 2 diputados, y inclusive uno histórico. Y la verdad que estuvo bastante interesante la experiencia de poder, más que ser disruptivo, patear tableros. Y eso generó que la misma política trate de expulsarme. Y era todo el tiempo, era mucho llanto, era mucho todo. Y cuando pasó el tiempo me di cuenta de que, bueno, tuve que pasar todo eso para prepararme para ser la mujer que hoy puedo llegar a ser en política, ¿no? Hoy estudio una maestría en comunicación política, asesoría política, y me doy cuenta de que muchas cosas que logré recién los puedo poner en valor hoy, porque en ese momento el hacer me llevaba más puesta que el quedarme a esperar o a analizar o a observar algunas situaciones. El hacer, ¿sentís que la política es hacer mucho más que prepararse? El prepararse en todo aspecto de la vida tiene que ser, porque si no después tenemos sentado gente que no termina sirviendo para el fin, o te llevarían de las narices si no estás preparado. Así que no creo en eso. Pero el hacer siempre tiene que ver con lo que más me identifica. Si bien yo soy diputada, que como te comentaba es lo más complejo. Sí, claro, porque cómo le explicas a la gente un montón de cosas, ¿entendés? Pero bueno, a pesar de eso, siempre estoy haciendo en paralelo algo, ya sea un curso de algo. Soy presidenta de la red de legisladores a nivel nacional y somos 200 legisladores de todos los sectores políticos, de todas las ideologías, y presido una salteña que viene de no tener pasado político, una red tan importante, ¿no? Por las infancias. Vos decís que fue algo histórico lo que hiciste con las elecciones en su momento, cuando empezaste a aparecer y a figurar en la política, y que después de eso vino un montón de cosas, llantos, situaciones. ¿Cómo influyó eso en la persona que tenemos sentada hoy acá al frente? ¿Cómo te construyó? Mucha parte mía de pensar que la gente es buena se perdió. Yo tuve que enfrentarme con realidad, darme cuenta que hay gente mala, en política sobre todo, que hay gente que es capaz de hacer lo que sea. Y eso habla muy mal de la política en general, pero yo no lo veo como parte de la política solamente.
los que están ahí sentados o estamos sentados representamos a parte de la sociedad. Entonces, entender que hay gente que es capaz de hacer lo que sea también me fue parte de entenderlo desde la política. Yo no hablo mal de la política, pero sí creo que hay muchos representantes que no me representarían a mí. Claro. O sea, sigo en esta línea de que yo me involucré en política porque yo no me sentía representada. Sin embargo, conociendo el paño, yo hay algunos personajes que yo me cruzaría de vereda, bueno, no tienen absolutamente nada que ver con mis valores o lo que yo entiendo que es lo mejor. ¿Cuáles serían tus valores? Yo creo en el bien común. Yo no hago política porque tengo ganas de maquillarme y ir a la Cámara de Diputados. Yo creo en el poder hacer para el otro. Y siempre, ya sea en el periodismo o en este cargo que hoy me toca tener, en tratar de solucionar o de resolver algo. Lo tomo hasta como propósito, ¿no? Me hace bien trabajar por el otro. Aunque sea totalmente ingrata la tarea, ¿no? Porque la gente suele meter a todos los que trabajamos en política en la misma bolsa. Entonces todos somos ladrones, todos somos lo peor, todos somos ñoquis. Veo los comentarios, muchos haters últimamente, dos cosas. Ñoqui, no haces nada. El otro día salió publicado de que soy la legisladora con el ranking de segunda de los que más proyectos ha presentado. O sea que ñoqui no soy, pero la gente tampoco tiene ganas de saber todos los proyectos que uno presenta. Entonces es difícil poder transmitirle lo que uno está trabajando. Y después con cosas más personales, yo subí mucho de peso y los haters son malísimos con el tema del peso, son hasta dañinos, te diría. Entonces, bueno, esas dos cosas son como complejas. Y la gente no entiende que por ahí la política también es un trabajo cuando uno proyecta hacer las cosas bien, donde se invierte tiempo, familia. Vos bien decías, sos mamá y muchas veces te debe haber tocado dejar de lado a tus hijos por el bien de la comunidad, del pueblo. Muchísimo, porque sobre todo yo tenía una agencia de publicidad, tenía una empresa audiovisual, yo tenía muy bien yo ganaba más afuera que adentro de la política. O sea, yo no entré acá por el sueldo. ¿Por qué no lo dejas? Y porque tengo que dedicarme 100% a esto. Inclusive, por un tema ético, el año pasado hice tele y yo no cobré, porque me parecía que no correspondía. Pero bueno, insisto, esa es mi escala de valores. No puedo hablar por el resto. Está bueno. ¿Sentí que en la política encontraste tu propósito? Mucho del propósito. Y cada vez que quiero, que digo basta, surge alguna cuestión que termina enganchándome más en que quizás este es el lugar y que todavía el propósito para el que estoy no se cumple, ¿no? Siempre hay alguna ley que te dice, vale la pena esto. O sea, el tema del Alzheimer ahora me vuelve loca el poder prevenirlo, ¿no? Y además hay mucha desinformación porque veía entre los haters, no se cura, y no, señora, no se cura el Alzheimer. Justamente por eso hay que buscar las herramientas para prevenirlo, ¿no? Entonces te das cuenta que hace falta una ley de prevención de Alzheimer, claro, o un programa donde pueda preparar a toda la familia en una situación así ante tanto desconocimiento en la sociedad. O sea, ¿hay algún proyecto para emprendedor? Para emprendedores. Yo no es un segmento que trabaje mucho. Yo creo que es una palabra que está recontra desgastada. Y no todo el mundo quiere emprender. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Tengo dos hermanas. Una emprende con marca, con propósito, y la otra le dice, no quiero emprender. No nací para sentirme emprendedor o para tener ganas de armar todos los días. Quiero vivir mi vida con lo que estudié, me capacité y trabajar en la empresa que trabajo. Y tampoco me gusta esto de las expectativas que genera el emprendedurismo. Esto de tú emprenderás y tú lo lograrás y tú vales. No, son eslogan que te revientan contra la pared. O sea, son eslogan totalmente crueles porque yo he sido emprendedora. Yo he puesto mi agencia y en los momentos donde ni siquiera todas las mujeres tenían acceso a
poder ser emprendedoras, tener personas a cargo, y yo puse para mis programas de televisión mi propia productora de televisión, compré mis propios equipos, sé perfectamente en ese momento, mira lo que te digo, comprar un dron era sumamente caro, inaccesible, claro. Y yo lo compré para tener un mejor producto al aire, y no recuperabas nunca con la venta de publicidad lo que por ahí tenía invertido en equipos, pero lo hacía en pos de tener un mejor producto. Y aún así era dificilísimo, y si bien me gustaba lo que hacían, creo que eso también me mantenía como muy contenta. No terminabas nunca de no romperte la cabeza en cómo terminar de pagar los sueldos. Entonces cuando escucho esos eslogan, pues todos emprenderemos, nada, ¿qué emprenderemos? Hay gente que tiene ganas de emprender y hay gente que no, y no todos tenemos las mismas características, y también es respetable, no querer ser un emprendedor. Claro. O sea, es tan respetable como el emprender, digamos. Ahora, hablábamos fuera de cámara, la actitud que vos tengas en la vida tiene que ver con es distinto al emprender. ¿Entendés? Vos podés llevar una vida con una actitud emprendedora y está buenísimo, que es empezar cosas, es autogestionarte y está bueno, pero no termina siendo que sí o sí tenés que ser emprendedor. Tal cual. Bueno, es que también la palabra emprendedor yo sí siento que está muy prostituida. Recontra. Porque hoy todos piensan, no sé, aprendí a cortar el cabello y mañana me pongo una barbería, en 6 meses soy millonario. Y como vivimos en una sociedad tan dopamínica, podría decirse, sí. Todo es ya a causa de los teléfonos celulares, a causa de cómo se maneja el mundo hoy. Sí. Siento que la palabra se ha prostituido tanto que se la ha ocupado para diversas cosas que por Sí, y además esto de emprender con ayuda. Hablaba con un emprendedor el otro día, yo soy emprendedor y ya me dieron un crédito en el gobierno y ahora quiero que me den otro para poder seguir. No, es una herramienta, porque el gobierno tiene la posibilidad de ayudarte en la primera. Después tenés que vos salir claro. a decir, ¿esto vale la pena o no vale la pena? ¿Esto funcionó o no funcionó? En muchos países vos tenés estos bancos de ideas donde te prestan un dinero que vos lo tenés que devolver. Claro. En Argentina no pasa eso. O sea, hay mucha plata que por ahí se le da como herramienta a muchos emprendedores para arrancar, y muchísimos no arrancan o no terminan de arrancar. Es que yo creo que no entienden el concepto, porque no te están dando el pescado, te están dando la caña para que aprendas a pescar. Exactamente. Entonces, yo soy emprendedor porque vendo empanadas y está buenísimo, pero da un pasito más, está bueno. No sé, la empaquetaste y la vendiste a los turistas, o sea, ese valor agregado que vos le puedas dar para que vos puedas realmente salir de la, no sé si la palabra es normalidad, pero de salir del circuito de lo establecido, ¿no? Me parece que tiene que ver con eso. Y ahí es donde yo pienso que no todo el mundo está preparado. Porque tenés que tener tu psiquis para caerte y volver a empezar. Y así sucesivamente, ya. Sí, es resiliencia, trabajo todo el tiempo. Creo que para los emprendedores no hay un domingo. No, olvídate, yo cuando hacía el escape, los días que más trabajé siempre fueron los fines de semana, ¿me entendés? Bien, y ya para ir cerrando, nos comentabas al comienzo del podcast que sos mamá. ¿Cuántos hijos tenés? No, tengo uno. Uh-huh. Tomás es todo, es parte de mi propósito. Yo siempre digo, no sé qué hice para merecer un hijo que tiene todo en regla, ¿viste? O sea, es todo lo que está bien el Tommy. No es que lo diga como mamá, pero siempre tengo buenas palabras de la gente que lo rodea. Me tocó ser mamá muy joven, entonces creo que de alguna manera tenemos un acompañamiento distinto que quizás lo tuve yo con mi propia mamá, ¿entendés? Pero Tommy es muy compañero, el tema político siempre es más certero que yo, siempre digo, porque tiene otras miradas. Así que no, mi hijo es un gran compañero de vida.
Justamente eso te iba a preguntar. Vos decías que venís de una familia que no se hablaba política y hoy tu hijo está en... Sí, él sí habla de política, tiene un grupo de amigos donde inclusive algunos votan a nivel nacional muy distinto a lo que voto yo. Y son interesantes las charlas, ¿no? Pero sí creo que hay una camada distinta de chicos que tienen otras percepciones. Y trato de no generalizar. A mí me duele mucho todos los políticos roban, todos los políticos son ñoqui, todos los políticos todo. Entonces trato de ver esta segmentación en la gente, de que bueno, hay gente mala en la política como en otros lugares, ¿no? No es específico de la política. Bien, Moni, para ir cerrando, te pongo esta última pregunta. Te bajas de acá, salís a la calle y te cruzas a la Mónica de hace 5 años atrás. ¿Qué le dirías? 5 años más o menos antes de entrar en... De entrar en todo esta etapa de tu vida que vivís hoy. Mira, hace un tiempo estaba muy enojada con la decisión, porque sentía que uno sacrifica muchas cosas y que después no te digo no se valora porque no se ve. Pero hoy siento que, bueno, yo ya soy una mujer de 44 años y creo que cada paso que di estoy muy contenta de haber podido de tener esos pequeños logros que hicieron diferencias en algo, ¿no? Con Tribu Urbana ayudamos un montón de situaciones que eran impensadas y que me trajeron al lugar donde estoy. Yo siento que esta etapa de mi vida, porque no quiero trabajar en política toda la vida, esta etapa de mi vida también es una etapa donde voy a llegar a otro lado. Yo creo en muchísimo en la meritocracia, pero también siento que nadie se salva solo en este mundo. Entonces tengo esta mirada contemplativa a ver qué le pasa al otro y en este camino creo que me va fortaleciendo para ser la mujer que dentro de 5 años pueda tener una mirada mucho más fuerte sobre algunas temáticas. Buenísimo. Muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por visitarnos en nuestro podcast y bueno, que a nuestra comunidad emprendedora también les sirva conocer qué es la política, porque por ahí los emprendedores no le damos, bueno, no sé, no quiero generalizarlo, pero tengo mi entorno, no le damos mucha bolilla porque decimos, sea el político que esté de turno, nosotros igual tenemos que saber adaptar. Pero eso también está bien, ¿no? A ver, vuelvo a decirte, yo tenía mi agencia de publicidad, mi productora audiovisual y siempre, sea Menem, sea el que sea, siempre tuve que levantarme toda la mañana y trabajar. Y eso es así, porque no existe la magia de que va a venir un señor o una señora presidenta y te va a cambiar. Eso es una falacia. Vos siempre vas a tener que trabajar porque es tu empresa, porque es tu decisión y porque si querés estar mejor es con el esfuerzo, el camino es ese. No viene algo mágico a cambiarte desde la política. Y quien te venda eso, te está mintiendo. Siempre va a tener que ser así. Ahora, lo que sí tiene que generar la política son las condiciones para que en ese trayecto de tu esfuerzo la cosa sea burocráticamente menos complicada, para que vos puedas tener acceso más rápido, para que las herramientas en ese camino te puedan acompañar. Para eso está el Estado. No existe que mañana Juan, Pedro van a presidir este país y vos mágicamente no tendrás que levantar más a la mañana a trabajar. Claro. No existe eso. Y hay cierta tendencia de creer que eso es la vida, de que vos vas, no sé, soy influencer. Tenés un montón de influencers. ¿Qué haces vos para diferenciarte de esos influencers? ¿Qué pasa el día que tu comunidad dice, no tengo más ganas de verlo a Juanito? ¿Qué pasa? Entonces vos tenés que tener tu plan de vida más que tu plan momentáneo de cómo viene la cosa. Y saber que el emprendedor siempre se cae y surge. Siempre. El que es emprendedor de verdad la tiene recontra clara. Porque siempre va a estar en la búsqueda de algo mejor. De eso se trata. El tipo que quiere emprender básicamente tiene ese entusiasmo por caerse y volver. Pienso igual del otro lado.
tampoco es para todo el mundo. Exactamente, sí. No todos tienen la misma psiquis, no todos tienen el mismo entorno, no todos tienen la misma red de contención. Pensá que cuando vos intentás con una idea y no funciona como lo esperás, ni siquiera te digo te va mal, ¿cómo lo esperás? Vos tenés que llegar a tu casa y va a haber gente que te va a decir, ¿cómo no pudiste hacerlo? ¿Viste? Te dije que no iba a funcionar. Y vos tenés que estar lo suficientemente con tu psiquis y tu corazón armonizada para poder bancar ese momento. Entonces, ¿cómo voy a generalizar de que todos somos emprendedores? No, todos tenemos actitudes. Y en esa actitud, me parece que en la actitud que vos tomes, la tomás en la vida, ¿me entendés? Y el que es emprendedor por ahí tiene esa capacidad de resiliencia que quizás otros no la tengan, pero tampoco es juzgable ni el uno ni el otro. Claro. Cada uno hace su camino y en ese camino que vos puedas encontrar las herramientas suficientes para que cualquiera de los dos, el Estado pueda estar presente. Te iba a preguntar, pero creo que ya me la respondiste las preguntas. ¿Qué consejo le darías a los jóvenes de 23? Ni loca sí, doy consejos. Pero creo que... Ni loca, y te explico por qué. Porque cada uno tiene que hacer su camino. Uh-huh. Yo creo que un consejo es la experiencia de la otra persona, el punto de vista de eso. No, cada uno tiene que hacer su camino. No es un peldaño más arriba, para nada. Creo que hay personas mayores que no tienen mucha idea de realidades y hay personas con poca edad que tienen una experiencia increíble. Entonces, más que un consejo, yo te invito a que vivas según tu realidad y tu corazón y tu cabeza. La intuición es buenísima para ser usada. Muchísimas gracias, Mónica. A ustedes.